¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 a 2 minutos, 12 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Vamos a ir a un informe. Nosotros accedimos esta mañana, estábamos detrás de este documento. Accedimos esta mañana a las 11. Tiene fecha 12 de julio de 2021. Causa número 06/2001, personas innominadas sobre lavado de dinero. ¿Por qué este tema es tan importante y que le hemos dado varios capítulos de la Caja Negra? Y tiene que ver con la investigación de la Fiscalía, que arrancó a partir de una denuncia que hizo la Conmebol en febrero de este año. La Fiscalía abrió una investigación, personas innominadas sobre lavado de dinero, que involucra Banco Atlas, familia Sucolillo, el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. En la negativa, la Fiscalía ya, en el marco de la investigación, ¿se acuerdan ustedes? Había allanado la sede del Banco Atlas y la Fiscalía se incauta de una serie de documentos. Para contrastar los documentos que se incautó en la sede del Banco Atlas, también, en el marco de la investigación, quiso acceder a la documentación que está disponible en la Superintendencia de Bancos, dependencia del Banco Central del Paraguay. Y llamó la atención que la Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, se haya negado a proveer información. La Fiscalía hizo dos requerimientos. Uno fecha 27 de mayo, el otro requerimiento fecha 1 de julio. Y la superintendencia invoca el secreto bancario para no proveer la información que solicitó el Ministerio Público. Nosotros accedimos a la resolución de el juez Humberto Otazú. Acá tengo a mano esta resolución. Juez penal de garantías, especialista en delitos económicos. Y hay una parte clave en esta historia, un poco para entender qué es lo que hay detrás. La Fiscalía, uno de los argumentos para solicitar al juez de garantías orden de allanamiento a la Superintendencia de Bancos, que entre paréntesis nos decía un expresidente del Banco Central del Paraguay, no hay antecedentes de que haya ocurrido tal cosa. Ustedes se imaginan lo que representa que la Fiscalía allane al Banco Central del Paraguay para acceder a información relevante en torno a una investigación que tiene que ver con supuesto lavado de dinero. Una parte o uno de los argumentos de la Fiscalía, y que después en el considerando, acá tengo a la vista, el juez Otazú transcribe y se allana a este argumento del Ministerio Público. Y acá está un punto clave, que nosotros lo venimos repitiendo. ¿Por qué es un punto clave? Yo recuerdo que acá incluso, y supongo yo que lo puedo decir, lo que abiertamente se hicieron reuniones, un recorrido que hace con diferentes medios de comunicación, una reunión formal, hace el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y otros funcionarios pidiendo y contando lo que Paraguay está haciendo para pasar la prueba, el examen que tenemos que rendir como país este año en el marco del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Paraguay tiene que dejar de estar en la lista gris, país donde se lava dinero y donde se financia el terrorismo. Y hago referencia a esa reunión, informativa por cierto, con directivos del canal, con periodistas, que hace Carlos Arregui, el presidente del BCP, pidiendo acompañamiento y explicando en qué consiste y la relevancia para el país que se apruebe este examen de Gafilat.
¿Y qué dice el Ministerio Público al juez y que después el juez allana ante la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información clave para la investigación del Ministerio Público en el marco de un supuesto esquema de lavado de dinero? Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat. Este tipo de respuestas, refiriéndose a la respuesta de la superintendencia, en resumen, alega secreto bancario, le dice a la fiscalía, no vamos a proveerte la información. Este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común, cuál es el mencionado precedentemente y cuál es ese objetivo común: que Paraguay apruebe la evaluación de Gafilat. Eso está acá. Tengo en la resolución que lleva la firma del juez Otazú. Acá está. Eso que acabo de leer. No sé a quién le muestro. Acá. Ahí está. Expresamente. Ahí tengo marcado eso que acabo de leerles. Y esto es gravísimo porque estábamos hablando con especialistas abogados en el tema de lavado de dinero y llegan a la conclusión de que la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernán Colmán boicotea, ese es el término utilizado por estos abogados especialistas, boicotea el examen que tiene que rendir Paraguay para superar esta prueba de Gafilat, que lo dice el Ministerio Público en uno de sus argumentos y que después el juez Otazú de vuelta en el considerando hace referencia a ese argumento de la Fiscalía y que resuelve finalmente el juez. Acá está, dice: ordenar el allanamiento bajo control, dirección y responsabilidad del agente fiscal. Menciona a la fiscal Liliana Alcaraz, de las dependencias de la Superintendencia de Bancos y de sus oficinas administrativas ubicadas en la sede del Banco Central del Paraguay. Está la dirección y acá refiere a los documentos. Notas que vamos a ver en el informe. En realidad la superintendencia desde el 2015 ya venía solicitando información al Banco Atlas a partir del escándalo FIFA Gate y ni qué decir después de la orden de captura internacional que se dio sobre Nicolás Leos. La superintendencia pide informes al Banco Atlas. Lo que quiere saber la Fiscalía, ¿qué respondió el Banco Atlas? Porque quiere, reitero, contrastar la información que tiene cuando allanaron el Banco Atlas y ahora quieren cruzar datos con lo que tiene la Superintendencia de Bancos. La gran pregunta es ¿por qué la negativa de la Superintendencia de Bancos? Sobre todo cuando la Fiscalía en el segundo requerimiento que le hace le aclara que si no responden a este pedido van a utilizar las herramientas legales y jurídicas para acceder a dicha documentación. Es decir, le van a allanar. Y nos decía el otro día el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, ¿por qué el superintendente de bancos permitió, sabiendo bajo advertencia de la Fiscalía, permitió este bochorno para el Banco de Bancos, que es el Banco Central del Paraguay, exponerse a un allanamiento? Y la pregunta que nos hacemos, que le estamos buscando al presidente del BCP, al señor José Cantero, ¿él estaba al tanto de esta solicitud del Ministerio Público? ¿Él estaba al tanto de la negativa o del argumento utilizado por el superintendente de bancos para no proveer información a la Fiscalía? Esta fue una decisión que lo tomó de manera él solo, el superintendente de bancos, o aprobó el directorio del BCP.
sería importante que el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, quien hace el lobby y con justa razón por la importancia de que Paraguay supere la prueba de Gafilat con Arregui, con el ministro de la CEPRELAT, con distintos actores, con medios de comunicación, referentes sociales, empresariales, etcétera, etcétera. Sería importante que el presidente del Banco Central del Paraguay haga estas aclaraciones en relación a este caso puntual. Veamos el informe. Negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información a la justicia, boicotea examen de Paraguay ante Gafilat. La Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Humberto Otazú, juez que autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP, destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público. El juez de delitos económicos autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP, destacando en su considerando el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la negativa de proveer información a la justicia sobre un caso donde se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero. Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat. Este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común, cual es el mencionado precedentemente. La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes pasado las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Por medio del oficio número 32, de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay, los siguientes informes. La copia autenticada de la nota de la Superintendencia de Bancos número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del Banco Atlas. Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitución de los fideicomisos entre el señor Leos y el Banco Atlas. La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el Banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leos. La solicitud de esta documentación guarda relación con la inspección extra situ realizada por la Superintendencia de Bancos en el año 2015 en relación a las operaciones entre el señor Leos y el Banco Atlas. La inspección se realizó por el perfil de alto riesgo que en ese momento representaban las operaciones comerciales de Leos con el Banco Atlas. En tercer lugar, las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el Área de Supervisión en materia de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al Banco Atlas con relación a Nicolás Leos y las respuestas del Banco Atlas. Estas documentaciones, solicitadas por los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a la Superintendencia de Bancos, revelan que el Banco Atlas está bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015. Las alertas en torno a las operaciones de Leos desataron una inspección extra situ al Banco Atlas y la aplicación de la debida diligencia ampliada con el fin de obtener más información sobre el origen de los millonarios fondos invertidos por Leos en Atlas. Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente año, la nota SBSO 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de análisis y regulación Jorge Daniel Jiménez y el encargado de la unidad jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay. En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente
en los casos contemplados en el artículo 7 de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales. No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio. Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido en fecha 1 de julio pasado, y en dicho documento le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la ley número 5787/2016, que modificó la ley número 861, por lo que advirtieron que por única vez, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta unidad especializada de lavado de dinero. Ante la negativa de la superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento otorgada por el juez Humberto Dazú con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colman Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, referente a la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El juez Humberto Dazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y el señor Nicolás Leos están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015. En ese momento, Leos ya contaba con procesos abiertos por la justicia norteamericana en el marco del escándalo FIFA Gate. El Ministerio Público, en la causa abierta contra los directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende cruzar la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del Banco de los Sucolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central. Bueno, y acá tengo escrito que entré a la página de la CEPRELAT. Me estoy fijando en el tercer párrafo, que es la recomendación número 2 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Y leo esta partecita, porque es bastante claro. El tercer párrafo dice: los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la unidad de inteligencia financiera, las autoridades del orden público, supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción, etcétera, etcétera. Esto está en el tercer párrafo, es la recomendación número 2 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. ¿Qué le pasó al superintendente de bancos? No estaba al tanto de esta recomendación de Gafilat. Y hay otra cuestión que me parece importante. ¿Qué pasará si Paraguay no aprueba el examen de Gafilat? Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que, además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos. Eso había dicho Carlos Arregui
el ministro de la CEPRELAT, cuando le preguntaron qué pasa si Paraguay no aprueba este examen. Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas, de seguro, envíos de remesas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice Arregui. Entonces yo le pregunto a Carlos Arregui, ¿habló usted, ministro, con José Cantero, el presidente del BCP, sobre este caso en particular? ¿Usted se acuerda, ministro Arregui, cuando estuvo acá, en las oficinas de Unicanal, de Canal 13? Hemos tenido reuniones con otros colegas periodistas, porque ustedes estaban muy interesados en que se conozca el esfuerzo, el trabajo que están haciendo la CEPRELAT, el Banco Central del Paraguay, para que nuestro país, por todo esto que usted declaró, supere, pase la prueba de Gafilat tan importante para nuestro país. ¿Por qué la negativa de la Superintendencia de Bancos? ¿Por qué dejaron de lado una recomendación, el punto 2 de las 40 recomendaciones que está en la página de la CEPRELAT? ¿Por qué dejaron de lado? No están trabajando coordinadamente, no hay una cooperación entre CEPRELAT, Banco Central del Paraguay, así como hicieron el lobby con varios sectores, que yo rescato, no estoy cuestionando que hayan hecho eso, por cierto, pero ¿cómo se explica este caso que les llevó al bochorno al Banco Central del Paraguay, dicho por los propios funcionarios? Los funcionarios del Banco Central están muy molestos, porque allí, y esto hay que decir también, en los últimos 15 años, o quizás más, pero los últimos 15 años, el Banco Central del Paraguay se mantuvo fuera de la controversia política. El BCP se mantuvo con un blindaje fuera del poder político y eso generó mucha confianza en la institución. ¿Y cómo es posible que todo ese esfuerzo hecho por varios expresidentes, miembros del directorio, funcionarios con trayectoria, con currículum, técnicos, hoy se haya permitido o se dejó exponerse a esto que hoy es un bochorno, que la Fiscalía, pese a advertencias reiteradas al superintendente de banco, se vea obligado a pedirle a un juez una resolución o una orden de allanamiento? ¿Por qué? Podemos decir a partir de este caso, podemos decir a partir de esto que hoy el Banco Central del Paraguay, en esta administración, en este gobierno de Mario Abdo Benítez, tiró por la borda todo lo que se ha hecho en 15 años en mantenerse presidente de las cuestiones coyunturales políticas. Los mismos funcionarios del BCP, específicamente la Superintendencia de Bancos, afirman de que hay un nexo. Mencionan, no tengo pruebas, por eso no voy a decir el nombre, pero yo tengo acá nombre y apellido de la persona que actúa de nexo con el superintendente de bancos para forzar, esconder, tapar, dilatar, no cooperar con la investigación que está haciendo el Ministerio Público en el marco del supuesto caso de lavado de dinero que involucra al Banco Atlas y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Específicamente esto tiene que ver con una operación de fideicomiso, 6 millones de dólares que hizo Leos con el Banco Atlas cuando él ya tenía orden de captura internacional por la justicia norteamericana, lavado de dinero, asociación criminal y otras cuestiones. Entonces, acá sobre esto me parece importante que haga una aclaración o dé la cara el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, y también el presidente del Banco Central del Paraguay. Esta negativa del superintendente de proveer información, dejando de lado una de las recomendaciones de Gafilat, una de las 40 recomendaciones, fue una decisión
unilateral que lo tomó el superintendente de bancos, nomás él decidió no cooperar, o esto tuvo el aval del presidente del Banco Central del Paraguay y también del directorio. Esto tienen que explicar. Y si efectivamente le dieron esa orden al superintendente de no proveer la información, ¿en qué quedamos entonces todo este trabajo que dicen que están haciendo para que Paraguay supere la prueba de Gafilat? Eso sería importante que explique el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, y también que explique el presidente del BCP. Y cierro con esto, no lo decimos nosotros, está acá expresamente en el documento remitido por la Fiscalía al juez, y el juez pone en su considerando este párrafo que me parece clave, refiriéndose a la negativa de la Superintendencia de Bancos. Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat. Este tipo de respuestas, refiriéndose a la Superintendencia de Bancos, de un órgano de control al Ministerio Público, no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo? Que Paraguay deje de figurar en esa lista, país considerado donde se lava dinero y se financia el terrorismo. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos del caso Conaxar. Ayer Cámara de Senadores tomó la decisión, ya en realidad la semana pasada, pero ayer se fijó fecha, 28 de julio, para la interpelación de José Ortiz Báez, titular de Conaxar, quien decidió delegar funciones de ese ente regulador a una empresa privada para que haga el control, entre comillas, de las famosas máquinas tragamonedas, estas que pululan por todo el país y que genera para el sector privado cerca del $1.000.000 por mes. El 70% de la recaudación se queda a la empresa privada, le da 30% a la Conaxar y va a hacer uso de su derecho a réplica. Quien nos pidió, nosotros a quienes piden derecho a réplica, siempre le otorgamos al abogado Hugo Estigarribia Gutiérrez. Pausa, venimos enseguida. Negocio de $1 millón, titular de Conaxar, deberá dar explicaciones al Congreso. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de resolución que cita e interpela a José Antonio Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar Conaxar, a consecuencia del escándalo con las máquinas electrónicas y el supuesto negociado con una empresa privada. La Caja Negra expuso el negocio de los $1 millón a favor de una empresa privada beneficiada por la Conaxar. El ente regulador de los juegos de azar otorgó sin licitación ni ley nacional, como establece la Constitución Nacional, la concesión del cobro de cánones y explotación a la empresa privada ICROP Sociedad Anónima, que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico. Ante las serias dudas generadas, los senadores de la Nación aprobaron la interpelación al titular de Conaxar, José Antonio Ortiz, quien deberá responder ante los mismos cuál es la fundamentación constitucional y legal de la resolución número 34/2020 de su institución, por la cual se autoriza la nueva modalidad de explotación con intervención en la operación del juego de azar de máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar, de conformidad con el artículo 1 del decreto número 6206/99, y se aprueba el proyecto de regularización presentado por la firma ICROP Sociedad Anónima. También deberá entregar a los congresistas todos los documentos de la resolución y la lista de las autoridades de Conaxar que formaron parte de su aprobación. José Ortiz tendrá que informar al Senado cuánto cobra ICROP Sociedad Anónima en concepto de canon y cuál es el porcentaje de dicho cobro que transfiere a Conaxar, además de
cuál fue el proceso de selección de esta empresa y contra cuáles compitió para ser beneficiada. Así también deberá decir cuántas máquinas habilitadas fueron verificadas y cuántas actas de verificación se realizaron. Y por último, deberá responder si la empresa ICROP Sociedad Anónima está autorizada para explotar las máquinas electrónicas y, en caso positivo, cuántas máquinas electrónicas de su propiedad se encuentran habilitadas. Por su parte, la Cámara Baja aprobó la semana pasada varios pedidos de informes relacionados a la decisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAXAR, de censar y regularizar las máquinas tragamonedas existentes en puestos que no se dedican a los juegos de azar. Fueron los diputados Tito Ibarrola y Carlos Rejala del partido Hagamos quienes plantearon el pedido de informes que solicita a la CONAXAR puntos como la resolución con los antecedentes que sirvieron de base para la regularización de las máquinas tragamonedas, el proyecto presentado por la empresa ICROP, así como el contrato firmado entre ambas partes para el censo de máquinas, los avances del registro realizado por la firma y los mecanismos de control a concesionarios para evitar el acceso de menores de edad a los juegos de azar. Asimismo, la Fiscalía tomó cartas en el asunto y por resolución número 2565 inició las pesquisas relacionadas a los hechos punibles que configuran explotación clandestina de juegos de azar. Inicialmente, comenzará con la quiniela y luego seguirá con las demás modalidades. Se calcula que existen unas 25.000 máquinas tragamonedas distribuidas en todo el país, aunque tampoco se tiene un registro oficial y se especula que podrían llegar hasta 150.000, número casi imposible para nuestro país. Pero partiendo de datos recabados desde la CONAXAR, serían 25.000 las máquinas callejeras clandestinas que operan a nivel país y a la empresa ICROP Sociedad Anónima recaudaría cerca de $1 millón solo por el cobro del canon, y el 30% de esta recaudación trasladaría al ente regulador. De esta forma, la propia CONAXAR legalizó un negocio clandestino y encima delegó sus funciones. La falta de control de este rubro representa un verdadero problema social, pues los niños y adolescentes caen fácilmente en la adicción a los juegos de azar. Este negocio, además, es un escenario propicio para el lavado de dinero, por lo que urge que las instituciones pongan fin al negociado que estaría realizando la CONAXAR con la supuesta empresa de maletín. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola E7 Plus, que viene con una sorprendente cámara doble de 48 megapíxeles y una super batería de hasta 36 horas de uso. Adquirirlo a unas mínimas cuotas de 119.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web en www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Está en línea el abogado Hugo Estigarribia Gutiérrez, quien solicitó su derecho a réplica porque fue aludido en un informe en el programa anterior en relación al tema CONAXAR. Hugo Estigarribia, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer hablar contigo. No veo el titular catástrofe que pusiste la vez pasada ya en tu nota, ¿verdad? Ex senador Hugo Estigarribia avaló tragamonedas, para empezar, ¿verdad? Perdón, no entiendo. La vez pasada en tu programa vos pusiste ex senador Hugo Estigarribia avaló tragamonedas. Entonces voy a empezar a replicar eso. Sí. Decirte que yo, mi estudio jurídico ha hecho un dictamen para una empresa multinacional líder en juegos de azar, una empresa extranjera de origen español, en fecha 17 de febrero del 2021. En tu programa y también en el comentario que pusiste en La Nación, dijiste que ICROP S.A. contrató los servicios de mi estudio jurídico. Jamás he tenido contacto con ICROP, ni representantes de ICROP, ni conozco a nadie de ICROP. Esta es una empresa multinacional líder en juegos de azar que tiene una filial en Paraguay. Es un grupo español el que contrató mis servicios para hacer una interpretación de viabilidad legal constitucional de una resolución de octubre del 2020 en febrero de 2021. Yo no le conozco al titular de CONAXAR. Yo no dicté una resolución. Yo hice un dictamen muy posterior,
¿verdad? Donde se hace un análisis legal para un cliente y no fue a medida, fue conforme a derecho, porque en mi estudio jurídico no se hacen dictámenes a medida. Entonces yo quiero aclarar esto porque primero se vincula a mi condición de ex senador. Yo dejé el Senado el 30 de junio del 2013 y el dictamen es ahora de febrero del 2021. Mientras fui senador, dejé de ejercer la profesión y no anduve en los pasillos de la Corte como muchos senadores andaban o andan hasta ahora. Entonces, vamos a poner las cosas claras. En segundo lugar, yo no tengo ningún interés en avalar nada, solamente hago un dictamen de viabilidad constitucional. ¿Y por qué es viable esta norma? Sobre todo porque no fue impugnada inconstitucionalidad y no fue declarada nula e inaplicable. Así que a mí me parece muy bien que el Senado o diputados interpele. Yo desconozco todo contrato entre ICROP y CONAXAR. Así que esto que has publicado, Jorge, me ha causado tremendo daño personal, profesional, familiar, a mi estudio jurídico también, ¿verdad? Yo, la mayoría de los clientes que tengo extranjeros porque no tengo un solo contrato con el Estado, ni con municipios, ni con nadie. Entonces mi estudio jurídico se caracteriza por tener clientes internacionales o nacionales de primer nivel. Entonces con esto vos me hiciste aparecer como si fuera mi estudio jurídico que está apañando algo ilegal, algo incorrecto y que está vinculado a empresas de maletín. Jamás, nunca, al contrario. Siempre nosotros estamos al lado de la legalidad y me parece bien que los órganos institucionales funcionan. Y otra cosa, vos mostraste el memorándum que yo hice para el cliente, pero no mostraste a quién iba dirigido, ¿verdad? Solamente de. Sin embargo, en el memorándum está a quién va dirigido y está que es una empresa multinacional a la que va dirigida. También pusieron un logo EA, que no es el logo de mi estudio, sino es el logo de mi estudio, que está registrado ante DINAPI, ¿verdad? Cumpliendo todas las normas de propiedad intelectual. O sea, una serie de tergiversaciones y falsedades de las cuales no me cabe la menor duda que tienen que rectificar ustedes porque se han equivocado de cabo a rabo. Y si la gente de ICROP te dijo o insinuó que me contrató, es falso, de falsedad absoluta y accionaremos contra quienes correspondan. Y también es llamativa la aparición de ex titulares de CONAXAR de uno y otro lado, cuando que podría haber un conflicto de interés, si bien esto no está regulado todavía por ley, y falta una ley. Qué llamativo que hace poco tuvieron de un lado el mostrador y ahora aparecen del otro lado del mostrador. Tanto en este tema de la empresa como en el tema de tu programa de televisión. Así que hay muchas cosas que hablar acá, pero el titular catástrofe y la publicación que se hizo y el daño que se ha causado a mi persona en mi estudio jurídico es bastante importante. Y nobleza obliga, yo estoy muy contento que me dé el derecho a réplica. Agradezco también al señor Javier Bernardes, con el cual hablé y al cual le dirigí una nota también ahora, recién. Pero también a la réplica se debe sumar la rectificación, el pedido de disculpas para poder aclarar esto. Porque una cosa es un dictamen a un cliente y otra cosa es lo que hagan otras instituciones que no tienen nada que ver con ese cliente. Bueno, a ver, un par de cosas, doctor, para aclarar un poco. A ver, punto uno, yo parto de hechos objetivos para presentar un informe. ¿Cuál es ese hecho objetivo? Acá tengo la copia del dictamen en cuestión. Este dictamen que vos hiciste está. Y este dictamen concluye, dice, por los fundamentos jurídicos esbozados en las líneas precedentes, cabe concluir que la resolución de la CONAXAR, número 3420, tiene pleno valor normativo y es viable desde la óptica constitucional para su aplicación en todo el territorio nacional a la fecha. No quiero entrar en la cuestión jurídica porque yo no soy abogado, no voy a entrar a discutir contigo porque el abogado sos vos, pero me remito al hecho objetivo que permitime y tenés todo el tiempo de explicar después. ¿Cómo se dan los hechos?
está este dictamen. Hecho objetivo, está el dictamen, la argumentación referente a la resolución de la CONACSAR que nosotros cuestionamos, decimos que es ilegal, amparado en las declaraciones de un expresidente de la CONACSAR. Lo otro, cuando nosotros hablamos del caso de tragamonedas en general y en particular de la empresa ICROT, va a las oficinas de Radio 1 el asesor jurídico de ICROT. Digo con nombre y apellido porque nosotros le grabamos, le contamos que la conversación estaba grabada. No le grabamos a escondidas, le contamos, eso está en el audio. Entonces él nos da su versión, nos quiere explicar y después tenía que venir el martes pasado acá al programa, no vinieron, lanzaron un par de argumentos, se excusaron, no vinieron. Este abogado de nombre Cristian Vera, expresidente de la CONACSAR, en un momento cuando él hace su descargo con nosotros, estaba mi productora periodística de la Caja Negra, le dijimos, esto que ustedes están haciendo no tiene ningún aval, no tiene ningún respaldo jurídico ni técnico. Ahí nos dice Cristian Vera, el asesor de la empresa ICROT, sí tenemos un respaldo jurídico legal, un dictamen del doctor Hugo Estigarribia que hizo su estudio jurídico. Le digo yo si puede enviarnos ese dictamen y acá tengo en el WhatsApp de Cristian Vera, me envía el dictamen de Hugo Estigarribia, que está acá su firma, pero ya en ese dictamen que nos envía él, no aparece eso que usted menciona, porque acá tengo el original a quien iba dirigido. Él presenta como dictamen de ICROT que también le entregaron a la CONACSAR. Nosotros nos basamos en el informe que presentamos en el programa anterior exactamente en los datos proveídos por el asesor, que está grabado, por cierto, de la empresa ICROT. Cuando le hacemos ese reclamo, el asesor de ICROT muestra el dictamen jurídico del doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, que este dictamen que tengo acá a la mano. Entonces, cuando nosotros le decimos, y yo creo, incluso no sé si después de esto, en la interpelación del presidente de la CONACSAR, cuando yo le digo a Cristian Vera, ¿por qué la CONACSAR no hizo otro dictamen? Entiendo yo el interés de la empresa privada en hacer un dictamen jurídico para entender los alcances legales de esta resolución cuestionada de la CONACSAR. ¿Por qué no hizo la CONACSAR otro dictamen? Me dice la CONACSAR también usa el dictamen del doctor Hugo Estigarribia. Te estoy resumiendo lo que me dijo Cristian Vera. Entonces, exponiendo eso, Cristian Vera, nosotros armamos el material que los propios, reitero, y te dejo ya hablar ahora, asesores de la empresa ICROT dicen, nuestro respaldo jurídico es el dictamen de Hugo Estigarribia. Voy al hecho objetivo. Existe un dictamen jurídico que es el suyo y que la empresa ICROT utiliza como respaldo para justificar lo que nosotros sostenemos que es ilegal. Esa es la cronología de cómo se dieron los hechos y que nosotros publicamos el martes pasado y que ahora te estamos dando tu réplica. Bueno, yo te agradezco esta explicación. Es muy grave lo que decís, Jorge, porque yo no lo conozco al señor Cristian Vera, o si lo conozco será de vista, ¿verdad? No recuerdo haberlo tratado. Yo no le conozco a nadie a ICROT. Yo no le conozco al titular de CONACSAR. Yo no tengo trato institucional con CONACSAR, pero el dictamen le hice a una multinacional que yo por confidencialidad reservo el nombre, pero me veo obligado a mostrar el nombre de la multinacional. A ver, acá, ¿verdad? ¿A quién va dirigido, verdad? Y hicimos una investigación previa en el estudio para sacar el dictamen, que es una multinacional de juego de azar, ¿verdad? Cuyo nombre está acá. Entonces, yo no tengo vínculo con ICROT. Y es una irresponsabilidad de parte del asesor jurídico de ICROT, de la cual va a tener que responder ante las instancias legales pertinentes, ¿verdad? Si así se nos ocurre, vamos a debatir en el estudio esto, ¿verdad? Para usar un dictamen dirigido a otra empresa que me pidió ese dictamen, probablemente para ver si
competía en el ámbito de la resolución 34-2020, ¿verdad? Y yo le hice ese dictamen y me ratifico en esto, tiene viabilidad constitucional y legal porque no fue impugnada en constitucional, entre otras cosas, ¿verdad? No, lo ideal sería que haya una ley, dije en el dictamen, vos también tildaste de contradictorio esto, y también el señor Javier Valbuena, que es un abogado al cual conozco, que fue mi alumno, que llamativamente hace poco también estuvo como titular de Conaxar y ahora parece que está de este lado del mostrador, igual que Vera, ¿verdad? Por eso es que yo en su momento he hecho un anteproyecto de ley de conflicto de interés que con apoyo a la cooperación internacional y se le entregó a los diputados del Foro Anticorrupción. De un lado del mostrador un día y después pasan al otro lado, ¿verdad? Y muy software antes y muy ricos después, entre paréntesis algunos, ¿verdad? Entonces es muy llamativo todo esto, pero es una barbaridad que se use un dictamen con un cliente que es una multinacional radicada en el país, que da trabajo en el país, un estudio jurídico serio, abogados que nos caracterizamos por ser serios en el ejercicio profesional y en la vida pública antes, y se nos pone con título de catástrofe. Y hay algo más grave, Jorge, en esto que te tengo que decir. Sí. También yo soy abogado del grupo 5 días. ¿Por qué es grave? Porque se publicó en el Diario La Nación y el Diario La Nación tiene que ocuparse de esto. Banco Basa tiene una demanda de daño moral contra el grupo 5 días. Espera, y el abogado del grupo 5 días soy yo. Espera, pero eso no tiene. Soy yo. Espera poco. ¿Verdad? Contraparte de, de una entidad financiera vinculada al grupo. No, pero eso, al grupo HC, ¿verdad? Ese ya es. Entonces, ¿qué sucede? No, espera, yo puedo interpretar esto como una persecución. Espera, yo te acabo. Entonces, es mucho más grave aún. Sí, por eso, perdón que te diga, eso es un disparate eso que estás diciendo. Perdón que te diga, porque te hice la cronología de los hechos. Ahora me estás contando lo de base, yo no tengo la más pálida idea. Correcto, espera, pero espera. La cronología, pero me diste un título catástrofe. ¿Por qué no me consultaste? Te pregunto, ¿por qué no me consultaste el martes pasado, antes de tu programa, a ver a quién iba dirigido este memorándum primero, antes de ponerme a mí como que avalo tragamonedas? Está el dictamen. Por eso te estoy diciendo, Jorge, está muy bien lo que vos me aclarás. Yo te agradezco, yo veré qué hago con Vera, con iCrop, etcétera. Y si Conaxar usa mi dictamen, también voy a hacer lo que tenga que hacer contra Conaxar, ¿verdad? Pero te digo algo, es muy delicado involucrar a un abogado y a un estudio jurídico como responsable de algo que no tiene nada que ver. Y yo valoro mucho esta réplica, pero también es particularmente grave por lo que te digo, por esta relación de contraparte que tengo con un órgano financiero vinculado al grupo de difusión de medios de la nación. Entonces, por eso es particularmente porque puede ser una persecución al ejercicio. Eso no tiene absoluta. Yo te digo, no, yo quiero aclararte en eso. Que esto que está aclarando ahora me haya dejado el martes pasado que haga. Pero general, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Pero vamos a separarlo. Está bien, es cierto, te conozco hace 30 años y yo me considero incluso tu amigo porque por varias razones. Mismo, yo también por varias razones. Amigo, pero de acuerdo contigo. Me sorprendió una nota que hiciste a favor de Camilo Suárez, tu archienemigo, donde me escribiste en La Nación, no te quise contestar hace un año y medio. Bueno, pero mezclas. Pero te digo nomás. Mezclarlos tanto, Hugo. Quiero ir a lo puntual. Quiero ir nomás. La próxima vez me consulte antes de publicar algo como esto, porque si el martes me hubieras consultado el lunes, no hubiera necesitado esto y yo también ya hubiera sabido. Pero te voy a explicar. A ver, Hugo, esperamos un rato. La dinámica de nuestro programa, me dijiste el otro día que siempre sueles vernos. Sueles ver la caja negra. Le veo siempre, claro. Bueno, está bien, porque confío en tu programa. Estamos de acuerdo, espera. La dinámica de nuestro programa, nosotros presentamos los informes en base a las documentaciones que tenemos y después, en el siguiente programa, hacemos la réplica. Cuando vos decís, me hubieses consultado, espera un poquitito. Yo por eso hablo de los elementos objetivos que nosotros tenemos. Si era solamente la declaración de Vera, que nos dice tenemos un dictamen jurídico de Hugo Estigarribia, ahí yo sí me vería obligado a preguntarte si realmente existe el dictamen. Pero cuando ese mismo abogado me pasa la copia del dictamen jurídico que tiene el logo de tu estudio jurídico y tiene tu firma y la conclusión, yo no necesito hacer ninguna
ningún chequeo. Yo tengo tu firma, tengo el contenido de la resolución y tengo la declaración de Vera, el representante de la empresa. En este caso, cuando nosotros presentamos la denuncia, vos no tenías por qué tomar intervención. Por eso... ¿No te pareció llamativo, disculpa mejor que Sí. diálogo, no te pareció llamativo que no figure a quién iba dirigido el dictamen? No le preguntaste, ¿por qué no dice acá a ICRO? Pero dice, no le preguntaste, ¿qué llamativo es esto? Claro, ¿verdad? eso habría que, pero ICRO dice que, pero te estoy diciendo, te dice la cronología, ICRO muestra, te cuento, si no sabías, muestra tu dictamen como un aval. Sí, pero Cuando pequeño detalle ahí, hay una distorsión del documento que puede ser incluso punido penalmente, ¿verdad? Se distorsionó el documento porque no tiene el documento que te entregaron a vos. Lo principal, el encabezado, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va mi opinión? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es un documento distorsionado que induce a error y otra vez las letras catástrofes que pusieron ustedes induce a que Estigarribia está prácticamente avalando una barbaridad, ¿verdad? El estudio Estigarribia asociado al daño es inconmensurable. A mí me han llamado clientes internacionales por este tema. Después vamos a hablar. Después yo te pido. Te decir, cuesta mucho construir un prestigio, un nombre en un país. Estamos de acuerdo, pero después podemos hacer. Después quiero ir entonces, ya que insistís con este tema, podemos hacer un debate acá con Javier Balbuena para ir al fondo de la cuestión. Porque tu dictamen, si bien es para una empresa internacional o lo que fuere, es sobre el punto en cuestión que es esta resolución de la CONAXAR, resolución de la CONAXAR tan cuestionada, por cierto, tan cuestionada al punto que la Cámara de Senadores lo convoca al presidente de CONAXAR para que dé explicaciones acerca del argumento por qué el presidente de CONAXAR, vía resolución, se toma atribuciones, delega sus funciones a una empresa privada. O sea, y esa resolución, el rótulo de la resolución dice que esa resolución se hace exclusivamente para la empresa ICROT. O sea, y tu dictamen es sobre esa resolución, no dice de una empresa internacional, dice la empresa ICROT. O sea, no sé si me explico. Entonces, si querés... La resolución de la que vos hablas no tiene nada que ver con la relación entre ICROT y CONAXAR. O sea, puede ser el fundamento para esa relación, pero yo no tengo nada que ver en esa relación contractual. Estamos de acuerdo, Hugo, en la resolución, en el rótulo de la resolución dice el nombre de la empresa. Y tu dictamen es referente a esa resolución. No es una resolución genérica, es una resolución donde pone expresamente el nombre de la empresa ICROT. No estamos hablando de una cuestión genérica. Por eso te digo, este es un tema que me gustaría, si te interesa, debatirlo con un abogado, en el caso Javier Balbuena, quien tiene una posición sobre este tema en particular cuando hace referencia a que se debe modificar la ley 1016 para que se justifique esta resolución de la CONAXAR. Pero esa ya es una cuestión jurídica que yo no quiero entrar porque yo no soy abogado. No, mira, yo no tengo ningún problema en debatir, Jorge. Vamos a hacer. Mira, fíjate vos que la resolución lo que dice es reglamentar el decreto, y sí, en la parte final puede hablar de ICROT, pero resulta que... No, pero mira, Hugo, no mires... vacío legal. No mires la parte final, ahí tenés la resolución. Mira el título de la resolución, dice ICROT, la última línea, ahí está, arriba. Pero sí, ICROT dice acá, pero ¿qué dice primero? Sí, pero se autoriza la nueva modalidad de explotación con intervención en la operación de juego de azar, dice. ¿Y después qué dice? Es acorde al decreto número 6206/99, artículo 1. Yo me refiero, ¿qué es lo que se me pide a mí? ¿Qué es lo que se me pide a mí, Jorge? Me preguntan, ¿esta es una herramienta válida legal? Yo digo, ¿qué contesto yo? Lo ideal es una ley o una modificación de la ley. Al no haber ley ni modificación de la ley, lo que acá corresponde es que esta normativa sea válida. ¿Y por qué es válida? ¿Por qué es válida? Porque no fue accionada de inconstitucionalidad y no fue declarada nula y aplicable. Pero por eso, te propongo, Hugo,
Te propongo ya lo hablar. desarrollé con mi cliente verbalmente, ¿verdad? Te propongo hacer un debate el próximo martes, si nos ponemos de acuerdo en el horario, si vos tenés tiempo, y también tengo que hablar con Javier Balbuena, y hacemos Yo no acá. tengo problema en Y hacemos debatir, acá. ¿verdad? Vamos a Pero debatir. lo que te quiero decir es que yo no tengo vela en este entierro porque mi análisis es exclusivamente de las normas y no de la relación de ICRO con CONAXAR. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? ¿Y es para quién? Y es para una firma multinacional que me pidió, o sea, que ICRO lleve esto como un fundamento, es un mal uso de mi dictamen, un mal uso, un abuso. Y CONAXAR también tiene sus asesores jurídicos, tiene su equipo jurídico, ¿verdad? ¿Y acaso ICRO no tiene su abogado? Claro, O sea, pero esa es yo una cuestión realmente que te yo después, digo, esa es una cuestión que vos tenés claro, que hablar, definir con la gente claro que voy a hablar, pero de yo iCrowd te que cuento muestra tu dictamen, para ir cerrando nomás porque ya pasamos el tiempo. es más, Sí, tengo la factura de cuánto le cobré a esta empresa multinacional, que no es gran cosa, ¿verdad? perfecto. O sea, Para- yo no y- me voy a quemar por unos mangos. Si no me presté a la enmienda del 2017 con toda la oferta que tuve, o antes, ¿por qué me voy a prestar a algo como esto por unos mangos? La está, plata no es lo que me mueve, bueno, ¿verdad? Es lo profesional, ¿verdad? así como decís, yo no me voy a prestar, y creo que no lo vas a hacer porque te conozco. Vamos, por favor, eso que me mezclaste acá, yo fui abogado de 5 días, eso me parece, hubo un disparate. Nosotros, yo te hice la cronología, te conté, es más, vení, te muestro el mensaje porque yo le advertí y le conté al expresidente de CONAXAR, a Cristian Vera, al asesor jurídico de AICO, que le estábamos grabando, y acá tengo la copia que él nos pasa tu dictamen. Y te hice la cronología. Bueno, solo objetivo. Acá el objetivo es la ilegalidad que consideramos nosotros de esta resolución de CONAXAR, que por cierto, el presidente, insisto, va a ser de CONAXAR interpelado por el Senado. Lo otro que decís, que me pasaron audio que dijiste, no quiero entrar en esa cuestión. Digo nomás, por el respeto que te tengo y por la amistad que tenemos hace 25 o más años, yo no estoy en esa historia, Hugo, de que vos sos contraparte del Banco Basa, una guerra en contra tuya. Vos sos un actor de reparto en esta historia, perdón que te diga, porque el abogado de ICRO nos pasa tu dictamen y por eso hicimos hincapié en el contenido de este dictamen y con la ayuda del abogado Javier Balbuena hace también, y eso lo escuchaste, una interpretación y habla de contradicciones. Por eso te digo, es más, Yo soy actor hagamos de un debate, reparto, hagamos un debate pero me con Javier. pusiste como actor principal. Yo Pe- soy actor de reparto, pero me pusiste como el padre de la criatura. pero, pero, Me pero, pusiste como, pero como la usa, estrella principal, pero ¿verdad? usa Y la ahora empresa, reconocer que soy actor de reparto. pero la empresa, te estoy diciendo, la empresa es la que te usa tu dictamen como aval. La empresa ICRO, no nosotros. Te hice la cronología. ¿Por qué? La ¿Por qué? empresa usa tu dictamen. ¿Por qué yo me sentí ofendido? Primero porque me extraña, vos un nombre muy agudo, que nos pidas, ¿a quién va dirigido este dictamen? Este memorándum, ¿a quién van dirigido? ¿Por qué no dice de a? Todo dictamen tiene que decir. Después, Pero ¿por qué le lo que vamos a preguntar comenté, si el esa abogado, relación, por eso es particularmente si el abogado delicado. dice este dictamen es el que nos avala? Pero por favor, ¿qué le iba a preguntar? A ver un poco. Bueno, está bien, está bien. Es el Por eso te abogado, digo. dice. O sea, Bueno, ahora me gusta que diga que soy actor, no actor de reparto. No existo en esta historia entre ICRO y CONAXAR porque es una interpretación legal de una norma que no tiene nada que ver con esta relación. Si ellos contrataron ilegalmente, si no se hizo como debería hacer de acuerdo a la ley de contrataciones públicas, de acuerdo al derecho administrativo, y si hay consecuencias penales, que carguen los responsables. así Pero mismo. no un abogado que hace un dictamen, ¿verdad? Tenés que le hace a otro cliente, ¿verdad? Eso nomás. Pero, ¿y por Está qué? bien. ¿Y por qué? Por eso tuve que marcar, por eso te dije que es particularmente grave, y le voy a decir también a Agüero, director de la Nación, porque justamente yo estoy litigando en otra situación, ¿verdad? Y entonces todo da para pensar, porque eso es titular catástrofe, la no, tapa pero de no la tiene Nación, nada que ver. que sale, mira, Hugo Tigarrilla avaló, dice. Y acá está tu dictamen. Con mi cara, ¿verdad? Y acá como si fuera un delincuente. Pero ¿por qué No, delincuente? entonces, Acá está tu dictamen. Entonces me convirtió en actor principal y mi estudio pero acá está una especie de legitimador del bandidaje. No, pero acá está, mucho. pero acá está y tu este firma. Es mi estudio. Y acá está tu firma. Que inventaron ahí. Acá este es el logo. Pues, ¿cómo? ¿Acá está tu firma o no? Sí, pero el logo de mi estudio es este, no es A. Entonces también por eso te digo, mi querido Jorge, yo te agradezco, valoro mucho porque sé que
Sé que a veces es difícil hacer este tipo de cosas, para eso está la ley que nos ampara la Constitución. Y bueno, yo te voy a pedir seguramente a través de los mecanismos legales pertinentes todas esas grabaciones. Yo te pido que conserves, de acuerdo a la ley corresponde luego, que conserves, ¿verdad? Y veremos qué hacer en lo que corresponda con respecto a la gente que ha divulgado un dictamen entre un cliente y su abogado y lo ha utilizado de una manera artera. Estamos de acuerdo. Es un tema que vos tenés que ver con quienes nos pasaron esta información, que aclaro, plenamente identificado. En La Nación también, porque tu artículo se publicó en La Nación al día siguiente, una hora después nomás, que también se haga lo que tenga que hacer. Y claro, porque yo... va a preocupar, está sesgado. No, yo me preocupo porque el buen nombre hay que defender. En un país en el que abunda la corrupción, pocos somos los que podemos defender nuestro buen nombre, porque no tenemos techo de vidrio ni de papel sulfito. Por eso tenés que hacerte cargo, tenés que hacer, tu dictamen está acá y esto es lo que nosotros publicamos. Usa la empresa. Está tergiversado ese dictamen, está tergiversado a quién va dirigido y obviamente a tergiversarse eso. El dictamen no está tergiversado. Otra gente, entonces obviamente se induce a error y me convierte en el protagonista de una historia en la cual no tengo que existir. Dale, doctor, vamos a armar el próximo martes y te queremos escuchar la parte legal acá. Gracias, te agradezco de este mucho. dictamen. Te agradezco mucho, dale, un placer. Dale. A las órdenes. Bueno, está Hugo Estigarribia, su derecho a réplica. Nosotros nos basamos exclusivamente en hechos objetivos de documento. Acá está el dictamen de Hugo Estigarribia. Él dice, este dictamen hizo para otra empresa, pero este es el dictamen que usa la empresa iCrot para justificar esta resolución de la CONAXAR, que por cierto, por esta resolución el presidente de la CONAXAR fue convocado por la Cámara de Senadores para que dé explicaciones. Y cierro con esto este tema porque tenemos otro. Nosotros no nos vamos a rectificar en nada porque no hemos mentido. Nosotros transcribimos exactamente lo que está acá. Exactamente lo que está en este dictamen que lleva la firma del doctor Hugo Estigarribia. Y nosotros escribimos eso. ¿Y quién nos provee esto? Esto no estoy revelando mi fuente, porque el asesor jurídico de la empresa iCrot se identificó, pidió hablar con nosotros y esa reunión con el representante de iCrot, le advertimos, esa reunión está grabada, está todo registrado. La empresa iCrot utiliza como aval para justificar esa resolución el dictamen de Hugo Estigarribia. Acá no hubo tergiversación. En todo caso, los representantes de la empresa iCrot son los que deben dar explicaciones. ¿Por qué exhiben un dictamen o por qué reparten un dictamen que según Hugo Estigarribia no se hizo para ellos? ¿Por qué la empresa iCrot reparte este dictamen de Hugo Estigarribia como una manera de justificar y de avalar esa resolución de CONAXAR? Por cierto, este dictamen que también está en la CONAXAR. Bueno, hacemos pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Vamos con el informe del MOPC ahora. Tenemos ese, ¿verdad? Nosotros hablamos con empresarios de la construcción y este es un caso muy llamativo. Hago la salvedad, este año, en abril de este año, el presidente de la República había dicho que esa mega obra, por cierto, la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Mortiño, iba a parar para redestinar los recursos de esa obra al tema sanitario. Después nos explicaron de que consiguieron recursos para hacer frente a eso y esa obra se va a hacer. Lo llamativo es que existen 5 protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 5 protestas que la DNSP debe determinar. Las protestas de estas empresas constructoras al pliego de bases y condiciones
de esta mega licitación, $100 millones para la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño. Se hicieron cambios sustanciales al pliego de bases y condiciones. Por ejemplo, en una parte del pliego se pedía, porque es una licitación binacional, Paraguay-Brasil, que una empresa paraguaya se consorcie con una empresa brasileña. Pero esa empresa brasileña tenía que tener experiencia en la construcción de un puente atirantado, un puente colgante, construido en la República Federativa del Brasil. O sea que si una empresa brasileña tenía la experiencia en construir en otro país un puente atirantado, eso no servía. Eso se protestó, el MOPC modificó ese artículo del pliego de bases y condiciones. Al hacer la modificación de ese artículo, lo lógico es que la apertura de las ofertas se prorrogue por lo menos 30 días. ¿Qué hizo el MOPC? Prorrogó la apertura de ofertas 15 días y se presentaron apenas 2 empresas. ¿Qué nos dijo Pablo Seitz de Contrataciones Públicas? Lo ideal es que de hecho Contrataciones recomendó la prórroga, pero la prórroga para que participe la mayor cantidad de empresas. Cuando participa la mayor cantidad de empresas, el Estado puede ganar porque hay competencia entre varias empresas. Cuando participan 2, ya hay una cuestión como mínimo llamativa, sobre todo por esas consideraciones o esos puntos que después sacaron del pliego de bases y condiciones, que todo daba a suponer que era un pliego dirigido para una empresa en particular. El viernes el MOPC hizo la apertura de ofertas, dejando de lado las protestas de 5 empresas. No le importó a Arnoldo Vims las protestas, insistió y aparece el resultado que ahora mostramos en este informe. Tufo a cocinada en el MOPC. A tambor batiente, Vims ordena avanzar con licitación de nuevo puente con Brasil. El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vims, pisoteó las disposiciones de contrataciones públicas y atropelló la apertura de ofertas para la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño, valuado en $100 millones, pese a las protestas y el tufo a cocinada. En vivo y en directo, el MOPC mostró la cocinada de la licitación del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño el pasado viernes 18 de julio, cuando transmitió en sus redes sociales la apertura de sobres de las empresas interesadas en la construcción del puente bioceánico que unirá las ciudades de Carmelo Peralta en Paraguay y Puerto Murtiño en Brasil. En la ocasión se recibieron las propuestas económicas de 2 consorcios, integrados por un total de 5 empresas paraguayas y brasileras, cuyas cotizaciones fueron un 5% y 8% menos del precio referencial de este llamado, que había sido fijado en 671.498 millones de guaraníes, con un porcentaje de garantía de mantenimiento de la oferta del 3%. Se trata del consorcio binacional PIBRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora Sociedad Anónima, Cidade Limitada y Paulitec Construcciones, con una oferta de 616.838 millones de guaraníes, menos 8% del precio referencial, y el consorcio Puente Bioceánico, integrado por las firmas 8A Sociedad Anónima y la constructora Queiroz Galvão Sociedad Anónima, que cotizó en 637.862 millones de guaraníes, 5% menos del precio referencial. La apertura de sobres se realizó pese a que otras 5 empresas interesadas en participar de esta licitación protestaron por las llamativas restricciones y además de la recomendación hecha por Contrataciones Públicas del MOPC para prorrogar el proceso licitatorio. Un día antes de concretarse la cocinada en el MOPC, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, mencionó en entrevista con Radio 1650 AM que al principio las empresas protestantes cuestionaron el lado técnico del pliego de bases y condiciones y luego reclamaron por el plazo de presentación de ofertas al no dar el tiempo suficiente para que puedan planificar su propuesta debidamente.
Las primeras presentadas se referían a una cuestión técnica que ya fue corregida en el pliego. Esta última protesta presentada o abierta, por lo menos la protesta del día de ayer, se refiere concretamente al plazo de presentación de ofertas, ¿verdad? Entonces estamos analizando en este momento qué hacer en la BNSP. Estamos también en conversación con el Ministerio de Obras Públicas a los efectos de analizar si ellos eventualmente van a prorrogar o no el proceso. Según Seitz, en estos casos, la protesta en sí no interrumpe el proceso de presentación de ofertas, pero si eventualmente esta acción se resuelve después de la apertura de la licitación y a través de ella se llega a comprobar que el proceso estaba mal, se tendrá que anular la presentación de ofertas y volver a hacerla. Es por esto que usualmente las instituciones convocantes suelen aceptar la recomendación de prorrogar la licitación. Esta situación no se dio en el MOPC, donde en contrapartida se aceleraron todos los procesos aparentemente para direccionar la licitación a favor de 2 empresas que sí llegaron a presentar sus ofertas. Según los antecedentes, inicialmente el MOPC exigió que la empresa brasileña que decidiera participar en consorcio con una firma paraguaya tenga entre sus trabajos previos la construcción de un puente de similares características en el territorio brasileño, siendo que existen alrededor de 5 puentes de esa magnitud en el vecino país y en su mayoría han sido construidos coincidentemente por la constructora Queiroz Galvão Sociedad Anónima, la cual se unió a la paraguaya 8A Sociedad Anónima. Tras mucha insistencia, a tan solo unos días de la presentación de las ofertas, el MOPC decidió modificar y cambiar ese polémico punto. Este cambio a última hora dejó sin tiempo a las demás empresas a prever y planificar una oferta acorde a la magnitud del proyecto. Resulta incomprensible y sospechoso que en la modificatoria no se haya establecido un mayor plazo para que más interesadas se presenten al llamado a licitación. Finalmente, de manera alevosa y descarada, Arnoldo Vince logró concretar el aparente direccionamiento de esta millonaria licitación para el puente con el Brasil a favor de sus empresas elegidas. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Adquirilo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Selex. No tenemos más tiempo, apenas el tiempo nos da para presentar este informe que el siguiente martes vamos a hablar con los protagonistas. Una denuncia que el denunciante, el ex socio comercial de Friedman, pide a la Fiscalía intervención por una denuncia de coacción, amenazas, detalles. Está en este informe, no se muevando ni canal, ya viene Gustavo Recalde. Hasta el próximo martes. Vamos a usar a que haga todo el trabajo que tiene que hacer, vemos si este tema funciona y después le sacamos la jugada. ¿Y te sacaron efectivamente? Me sacaron de la jugada efectivamente. Ex socio de Friedman urge a fiscal que investigue denuncia por coacción. Acusan a Friedman de amenazar y despojar a su ex socio para quedarse con todo el negocio. Hugo Alexander Torales Viveros, bajo patrocinio del abogado Oscar Tuma, urgió en junio de este año al fiscal Juan Ledesma, de la Unidad 8 de Delitos Económicos, el diligenciamiento de las pruebas solicitadas en su denuncia presentada el 8 de octubre del 2020 por coacción y apropiación, delitos castigados con cárcel o multa.
Alexander Torales, conocido como el prestanombre arrepentido, había denunciado por coacción grave y apropiación al político colorado Rodolfo Friedman Alfaro y a la señora Lilian Elizabeth Leiva Álvarez, quien es la esposa de Álvaro Alfaro, el primo hermano de Friedman. Estos últimos, involucrados en el caso de la empresa que proveía almuerzo escolar, propiedad de Friedman. De acuerdo con la denuncia presentada, en el año 2015, Hugo Alexander Torales recibió la invitación del entonces abogado Eber Noguera para formar parte de una sociedad y competir en las licitaciones de almuerzos escolares. Es así que adquirió el 50% de la firma Eventos y Servicios Sociedad Anónima en noviembre de ese año. Todo iba bien hasta que Noguera se postuló a diputado por Colorado Añetete y le vendió el 30% de sus acciones a Torales y el restante 20% a Lourdes González, quien se desempeñaba como la contadora de Rodolfo Friedman. Ya en noviembre del 2019, Álvaro Alfaro, primo de Rodolfo Friedman, quien por ese entonces se desempeñaba como ministro de Agricultura y Ganadería, llamó a Torales a decir que Friedman quería hablar con él sobre una demanda a promover y lo citó al despacho del Ministerio de Agricultura, siempre conforme al relato del denunciante. Según cuenta el ahora prestanombre arrepentido, al llegar a la reunión supuestamente fue amenazado y coaccionado por Álvaro Alfaro, Rodolfo Friedman y una abogada que también se encontraba en el lugar. Torales acusó directamente a Friedman de aparentemente haberlo coaccionado a firmar unos documentos sin leerlos detenidamente, caso contrario le iba a fundir la vida y lo metería tras las rejas. Ante la negativa de Torales de firmar los papeles, supuestamente Friedman le arrojó una carpeta a la cara y le amenazó con que si no firmaba iba a arreglar las cosas a su manera, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía. Me citan en el despacho del Ministerio de Agricultura y en esa situación me siento, saludo, ingresan dos personas, una abogada, otro personaje ahí, escuadra de Friedman también, ¿verdad? Y más Álvaro Alfaro, y me empiezan a... cambia el ambiente de la reunión, me empiezan a gritar, me empieza que yo, más problema ya creé, que esto, que aquello, tal cosa, trae un montón de papeles, y inclusive yo abro y digo, yo esto no voy a firmar, y en ese momento agarra Friedman y me hace volar una carpeta por la cara, ¿verdad? Y me dice que si no firmaba, que él iba a resolver las cosas a su manera. Y no sé cuáles deben ser su manera, ¿verdad? Esa fue la amenaza que me hizo, ¿verdad? Inclusive si me pasa algo, no sé cuál ha de ser la manera, pues lo responsabilizo directamente a él. Como el prestanombre sabía del poder del político guaireño, no tuvo otra cosa que firmar los documentos que, según pudo ver, tenían fechas antedatadas. Mediante estos papeles, Torales hizo entrega de toda su empresa, ya que estos documentos consistían en una carta de representación a favor de Lilian Leiva, la esposa del primo de Friedman, y un acta donde confesaba que había hecho una malversación de fondos de la firma ESA. De esta manera, lo dejaron fuera de la sociedad. En su denuncia, Torales mencionó que todos los documentos fueron firmados bajo amenaza, por lo que carecen de valor alguno, en especial donde se hace responsable de lo ocurrido con el dinero de la sociedad. Una prueba que sustentaría esta versión es que Torales fue el firmante del contrato de provisión de almuerzo escolar en el año 2018, cuando el gobernador del departamento del Guairá era Javier Silvera Dávalos, y firmó aún como presidente y representante legal de la sociedad, mientras que según los documentos que le hicieron firmar bajo caución, ya figuraba como apartado de la empresa desde el 30 de enero del 2018. Otro punto llamativo es que tras ceder sus acciones de la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima a favor de Lilian Leiva Álvarez, en ningún momento Torales recibió dinero a cambio, por lo que aumentan las sospechas de que en realidad fue un despojo.
En su denuncia, Torales ofrece como prueba la causa número 313/2018 caratulada Rodolfo Friedman sobre lesión de confianza. En ese proceso judicial, la Fiscalía concluyó que el senador Rodolfo Friedman y su entorno se quedaron con la empresa ESA, la cual proveía almuerzo escolar y manipulaba las licitaciones, ganando millonarios montos cuando el parlamentario era gobernador del Guairá en el 2016 y 2017. Por esa situación es que ahora se pide su juicio oral en esa causa. Según el fiscal de ese expediente, Osmar Legal, existe un esquema delictivo a través del cual Rodolfo Friedman, durante su administración al frente del gobierno departamental del Guairá, autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que él mismo controlaba y dirigía. Tío, pasame por el RUC de ESA. Yo tengo que hacer firmar un documento para poder emitir el seguro. Ahí recién se va a poder tener la póliza esa que exige la municipalidad para el pago. O sea, yo lo que es mío, voy a cambiar la cuenta de dólares y eso no se toca ni aunque se caiga el mundo. Eso ya no es más la empresa. En el 2018 hubo una maniobra relatada por Hugo Torales como un apriete de Friedman para quedarse con ESA. Entonces lo obligaron a vender su parte de la firma y por temor tuvo que abandonar el país y se fue a vivir a los Estados Unidos. Solo años después volvió para hacer la denuncia de todo lo ocurrido. En esta causa, Torales presentó documentos, audios y conversaciones vía WhatsApp que respaldaron sus denuncias contra Friedman y su entorno. Fueron estas evidencias las que el Ministerio Público tomó para investigar y finalmente llegar a la conclusión de que el senador Rodolfo Friedman es culpable de los hechos que se le atribuyen.